ocasión tenemos el gusto de platicar con el licenciado Sergio Plata Azpilicueta, quien es el representante de la Asociación de Industriales en el sur de Veracruz y quien explicó algo de los riesgos que tiene la gran industria que hay instalada en el sur de Veracruz ante, por un lado, la crisis de gas, que es una situación notoria en México, que importa el 60%, un poco más del 60% de su consumo de gas diario, y también de gas natural, claro, y también el otro aspecto de esta crisis derivada de la relación en Oriente, en el Medio Oriente, de amoníaco. Carece México de una suficiente producción de amoníaco y esto debilita la producción de fertilizantes y todos los negocios, todos los productos colaterales que requieren del amoníaco, medicamentos, detergentes, incluso la industria de los explosivos requiere amoníaco. Todo esto lo vemos en esta rica entrevista con el licenciado Sergio Plata Azpilicueta. El que opera en la administración pública. Entonces sí tiene consecuencias, aunque no... Sí, directo o indirectamente. Así es. Aunque no se pudiera percibir, porque si la autoridad utiliza recursos fiscales para evitar el aumento del combustible, pues evidentemente le va a quitar capacidad de maniobra o de recursos para los programas sociales, para la infraestructura, la inversión en la infraestructura, la seguridad, etcétera. O sea, desde luego que puede tener implicaciones. Sí. Y si el plazo es largo, claro, es peligroso. Es peligroso. Ahora, México tiene una necesidad muy grande de importar gas porque no lo produce. Se ha hecho el anuncio de la intención de trabajar la cuenca de Burgos con la producción de lutitas. ¿Cómo perciben ustedes, como consumidores de gas natural, esta decisión? ¿Será viable? ¿Tendrá ventajas? ¿Cómo está la cosa? Desde luego que lo vemos con muy buenos ojos porque el gas natural es lo que mueve la industria. Es el gran energético de la industria. Entonces lo estamos, y también por soberanía, no podemos depender en esa cantidad de Estados Unidos. Entonces, si se dan los incentivos para poderlo extraer del subsuelo, hay que hacerlo, porque finalmente eso detona el desarrollo, ¿no? Y tengamos en mente lo siguiente, cada vez vamos a ir migrando, cada vez más vamos a ir migrando hacia el uso de energías alternativas. Va a llegar un momento en que los combustibles fósiles van a ir perdiendo más valor. Entonces, en este momento, si se puede extraer para que ayude al desarrollo del país, hay que hacerlo. Es el momento histórico. Es el momento, tenemos que hacerlo. Por eso Estados Unidos, del 2008-2009, que empieza con sus actividades de fracking, pues se volvió el gran productor de gas natural y de petróleo crudo en el mundo, ¿no? ¿Por qué? Por las grandes reservas que tiene, desarrolló la tecnología y claro que la visión es, oye, hay que extraerlo, hay que generar riqueza en este momento porque en décadas posteriores se va a ver una conversión energética. O sea, en lugar de depender de los combustibles fósiles, vamos a utilizar más energías alternativas. Eventualmente sí, puede ser electricidad o hidrógeno. Hidrógeno, por ejemplo, ¿no? Sí. Incluso la energía nuclear, que se ha estado manejando. Los temas de seguridad son un poco escabrosos, pero pues todos sabemos que la industria bien cuidada no tiene por qué tener accidentes. Desde luego, lo más importante por ejemplo, para nosotros como industriales en la parte química, petroquímica, uno de los cumplimientos, el principal cumplimiento es la parte ambiental y de seguridad industrial en los procesos, porque cuando pasan cosas en esta industria, pasan cosas muy feas. Entonces, precisamente trabajamos para evitar eso.
sí se pone en riesgo la vida. Así de fácil. Sí, sí, sí. Entonces, un error, un pequeño error, un pequeño descuido, lo hemos visto aquí en Coatzacoalcos en algunas empresas, un pequeño descuido, una distracción en las normas de seguridad puede conllevar la muerte de una persona y no lo podemos permitir. Entonces, el uso de la energía, todo eso sale a relucir por el uso de la energía nuclear. No soy experto en el tema, ni mucho menos, pero es una industria regulada, tiene sus procesos. Entonces, si el país decide que el camino debe ser por ahí, por estrategia económica, por seguridad energética, simplemente hay que cuidar los procesos a manera de que no se ponga en riesgo la vida de las personas que laboran en esos entornos y el entorno cercano poblacional. Ahora, ha habido también otra cosa que ha surgido en los últimos días desde la entrevista anterior que tuvimos, que es el ofrecimiento del presidente de Brasil a través de Petrobras, el hacer perforación en aguas profundas mexicanas. Petrobras, de alguna manera, tiene acciones de Braskem y ustedes, de alguna manera, se ven comprometidos en estas cuestiones. ¿Cómo se percibe desde Braskem esta decisión brasileña? Bueno, Brasil-México. Brasil, bueno, tengamos en mente que la relación económica, política, social entre ambas naciones siempre ha sido muy afectuosa y respetuosa. Considero que el gobierno de México, sin duda, pues en ese sentido Petrobras es un gran experto, han desarrollado tecnología, tienen la experiencia. Entonces yo creo que no está de más que el gobierno mexicano escuche y conozca el caso brasileño, para ver qué buenas prácticas pudieran ellos, le voy a llamar así, importar de Brasil-México, a manera que nos ayude a extraer precisamente estas grandes reservas que tenemos aquí enfrente, ¿no? En el Golfo de México. Porque recordemos que ya en su momento Pemex, a través de los contratos for Mount, hubo interés de hacerlo con otras empresas. Sin embargo, bueno, eso se quedó truncado, pero sin embargo son reservas que están ahí. Entonces, yo creo que el hecho de que el gobierno mexicano pueda escuchar, pueda conocer, pueda hacer una alianza para poder extraer esas grandes reservas que se tienen en el Golfo de México, bienvenido. Qué bueno que el gobierno brasileño está ofreciendo esa ayuda y desde luego, si la presidenta lo escucha y lo lleva a la práctica, pues qué mejor, porque finalmente tiene que haber para el país un aspecto positivo y bienvenido. Y nosotros como Braskem Idesa, entre más se consolide esa relación de país, estaremos pues muy contentos. Claro, claro, claro. Sí, y realmente, pues lo que es Petrobras, y en el caso de ustedes Braskem, pues tienen mucho que decir del ámbito internacional. Ustedes tienen una posición en la que están en todo el mundo. Están en India, están en Qatar, y no solo en Brasil y en toda Latinoamérica. Entonces, esto creo que pues asociarse con ustedes le hace bien a México también. Sí, recordemos que, bueno, ahí lo que hemos entendido nosotros del planteamiento que hizo el presidente Lula específicamente para el gobierno mexicano, tiene que ver más bien con una área muy específica de Petrobras, porque Petrobras también pues hace petroquímica, hace refinación, y si bien ellos son parte de los accionistas de Braskem Brasil, digamos que tenemos consejos de administración diferentes, separados, que toman sus decisiones independientes a lo que en algún momento, por ejemplo, pudiera tomar el propio Petrobras, ¿no? Entonces, yo te podría decir que nosotros como empresa mexicana con capital brasileño, vemos con muy buenos ojos que la relación se consolide y estaremos expectantes, ¿no?, en lo que nosotros como compañía podamos aportar
a México, a la región, en términos de lo que sabemos hacer, que es petroquímica, lo vamos a hacer. Bien, bien. Pues creo que hay una pregunta que queda así, por lo menos en mi tintero, que es, bueno, ustedes iban a empezar a operar la terminal Puerto México de gas, ya está empezando. Ya está operando la terminal. Quiero decirte que es la que está suministrando etano a Braskem Idesa en estos momentos. Tenemos desde el año pasado que lo comenzamos a hacer. Hicimos algunos ajustes en la producción. Nosotros seguimos en el interés de que Pemex, si así lo decide, siga suministrando gas a Braskem Idesa, gas etano. Y como te lo mencionaba, desde el año pasado empezamos con estas pruebas de suministro de gas etano, y ahorita el suministro que tenemos en Braskem Idesa es directamente de la terminal química Puerto México. Bien, bien, bien. Y esa terminal está conectada con ese famoso anillo de etano en el que algunas otras plantas de Pemex o de Celanese puedan comprar el producto. Ok. Terminal química como tal no. Terminal química solamente está conectada a Braskem Idesa, pero Braskem Idesa sí está conectada. Entonces, yo creo que en ese aspecto sería importante que nos podamos complementar como empresas de la zona. Habría que revisar qué esquema pudiera ser el conveniente, pero tanto Braskem Idesa como Terminal Química siempre en la disponibilidad de poder complementar y ayudar a Pemex si es necesario para que pues, ambas empresas puedan utilizar su capacidad productiva para abastecer un mercado nacional que está principalmente influenciado por las importaciones. Entonces, en concreto, Terminal Química Puerto México no está conectada al anillo de etano, pero sí lo está Braskem Idesa, y si hay maneras en las que podamos hacer alianzas y complementarnos para mejorar el suministro de polietileno al mercado, estamos en la mejor disposición de entablar esas charlas. Y hay otra cosa que aparece con todo el conflicto que hay en esas guerras en Medio Oriente y en relación más también con Ucrania, que es el asunto de los fertilizantes. ¿Cómo es la situación aquí en Coatzacoalcos? Que había intención de producir fertilizantes, no sé si se están produciendo. ¿Cómo encaran esta situación las empresas? Como asociación de industriales te podría decir que varias de nuestras empresas afiliadas están teniendo problemas con el suministro de amoníaco. El amoníaco en México se produce específicamente por Petróleos Mexicanos. Y vamos a hablar de manera muy particular del complejo Cozoleacaque que está aquí en Minatitlán. Entonces, la cadena, gas natural, amoníaco, y en ese sentido fertilizantes, básicamente lo que ha hecho Pemex ha sido suministrarle el amoníaco que produce exclusivamente o en su mayoría a proagronitrogenados, proagroindustrias, perdón. Y ellos producen a su vez urea, y la urea a través de Fertinal y a través de un programa social que va dirigido al campesinado mexicano, se entregan estos fertilizantes, dejando muy poco margen de maniobra para las empresas privadas. Entonces, ¿qué vemos con buenos ojos? Aunque será en el mediano y largo plazo. Lo que vemos con buenos ojos es que dentro de este programa que trae la presidenta de rescate de la petroquímica, que ya se anunciaron inversiones privadas y públicas para mejorar el complejo Morelos, el complejo Cangrejera, la terminal marítima de Pemex y el complejo Cozoleacaque, este último pues es el que nos interesa como industriales, que mejore su capacidad de producción para que una parte de lo que ellos producen también lo deciden a los privados. Porque los privados, hay datos muy interesantes. Mira, la industria privada de aquí de la zona que utiliza amoníaco para producir especialidades químicas, entre ellas fertilizantes, o especialidades químicas que se derivan del amoníaco,
eh, del número que tenemos de empresas, que son 6 empresas más o menos, el 50% de la producción de esas empresas se va al mercado externo. Entonces, es una fuente de divisas interesante. Por otro lado, el otro 50% pues abastece el mercado nacional. Mercado nacional que en este momento está siendo suministrado principalmente por Estados Unidos. Entonces, ahí le quitaríamos mercado. ¿Me explico? Pero dependencia también. desde luego, pero también lo más importante es que le daríamos certidumbre a los poco más de 6,400 empleos totales que dependen de esa cadena. Aquí en la región nada más. Entonces, podría decirte que es un elemento estratégico el que podamos garantizar amoníaco a las empresas de la zona, ¿no? Mira, te podría decir que son aproximadamente 27 especialidades químicas que se producen en la región que dependen del amoníaco. Dimetilamina, trimetilamina, otros pueden ser fosfato monoamónico, fosfato diamónico en grado técnico y alimenticio. Así como que son de los que tengo aquí de... Te puedo mandar una lista, ¿eh? Sí, por favor. Te puedo mandar una pequeña lista. Sí, lo voy a agradecer porque precisamente mucho va a medicinas, otro va a fertilizantes. Va a fertilizantes, va a inclusive industria de explosivos, Claro. también. Algunos otros van a industria de enseres domésticos, otros va a industria alimenticia también, farmacéutica, detergentes. O sea, es un producto muy versátil. Muy rico. Entonces, sí, el amoníaco es estratégico para la región, sobre todo porque son 6 empresas, te puedo decir así el dato preciso, 6 empresas de aquí de la zona que requieren esta materia prima y no está siendo suministrada con la confiabilidad que requiere. Y la regularidad, sí. Entonces se tiene que importar. Algunas se están importando y las que no importan dependen del abasto de Pemex, pero ese abasto es intermitente. Entonces, como ahorita te puedo mandar lo que requieres, como te puedo dejar de mandar 3 semanas, un mes. Entonces, pues le resta competitividad. Sí. Entonces, las que están importando, fíjate cómo es. Otra de lo que se produce con amoníaco es cianuro de sodio, que sirve para la industria minera también. Básicamente el cianuro sirve para la lixiviación. En el momento de que extraen metales, básicamente lo que hace el cianuro es limpiarlo. ¿Me explico? Entonces, estas empresas, algunas, las que tienen la capacidad por la cantidad que requieren o el suministro que necesitan, lo pueden importar y lo traen en carrotanques desde Estados Unidos. Un costo tremendo. Evidentemente eso eleva el costo, ¿no? Claro. Pero aún y con eso están ganando dinero. Pues. Entonces, ¿qué mejor sería que tengamos un petróleo mexicano fuerte que pueda abastecer a nuestra industria local? Y estoy seguro que algunas de ellas, al tener un abasto confiable en la cantidad adecuada, inclusive podrían aumentar capacidades y aumentar esa disponibilidad de exportación a otros mercados. Y obviamente de tener más recursos, sin duda, más ingresos. O sea, y le pegas a la balanza comercial entre México y Estados Unidos de la parte química, petroquímica. Te podría decir que tan solo en 2025 aproximadamente la balanza comercial de productos químicos y petroquímicos fue deficitaria en $22,000 millones. O sea, cada año, o sea, en promedio cada año, más de $20,000 millones estamos importando de productos químicos y petroquímicos. Sí, es mucho dinero.
Sería mejor producirlos y exportarlos. Lo que necesitamos ahí, claro, es que la cadena completa, desde la extracción de petróleo y gas natural, y luego pasar por la refinación o los centros procesadores de gas y llegar a la petroquímica, pues sea más eficiente y que la actividad de exploración y producción de petróleo crezca en el país. Y ahí dejarle todo el trabajo a Pemex es difícil por las condiciones en las que se encuentra. Yo creo que tenemos que estar abiertos como país a la inversión privada, bien regulada y que obviamente le dé recursos al país, prospectivos al país, y a la vez ingresos fiscales, y podamos tener la garantía de abasto de materia prima en la refinación y en la petroquímica. Y ahí el tema es que el país le tiene que dar certeza a esos inversionistas. A esos jugadores, o sea, tenemos que abrir el mercado, o sea, tenemos que dejar que otros players jueguen, valga la redundancia, en este mercado, ¿no? Pero hay que darle certidumbre. Hay que garantizarles. Cuando hablamos de certidumbre, hablamos de que si el gobierno mexicano o cualquier gobierno establece una regla en el sentido de, oye, por tantos años podrás llevar a cabo esa actividad, es respetarla. Claro. Porque si le vamos a estar cambiando las reglas cada sexenio, y esta industria es de largo plazo. Cualquier industria ligada al sector energético es de largo plazo. ¿Por qué? Porque un productor de petróleo o gas natural puede tardar hasta 7 años en extraer la primera gota de petróleo. Sí. Entonces, necesitamos darle certidumbre. Sí, sí, sí. ¿No? Y certidumbre que también cuando está ya ganando, cuando está produciendo, va a tener una condición estable. Desde luego. Sí, eso. Pues no sé si hay algo más que No, agregar. solamente agradecerte, como siempre, amigo, que tengas la disponibilidad y el interés de escucharnos. Y yo encantado de darte esas cifras, darte esos datos. Te puedo aumentar un poquito más esa lista de productos derivados del amoníaco, ya como especialidades químicas. Sí, sí. Y pues básicamente es eso, mi estimado. Gracias. Magnífico. Gracias.